Things in the upper Midwest. Wildfires turning deadly in Nebraska. Flash floods in Hawaii cutting off neighborhoods. Sorry, bro. Jesus Christ. Parece que las profecías del fin de los tiempos están comenzando a cumplirse oficialmente. En las últimas 24 a 48 horas han ocurrido cosas verdaderamente extraordinarias en América. Quizás te lo perdiste, pero han sucedido eventos extraños, uno tras otro, casi al mismo tiempo. Y si has leído Mateo 24, sabes que Jesús dijo que estos días vendrían. Volcanes en erupción, inundaciones desgarrando ciudades, el suelo temblando una y otra vez. Jesús los llamó el comienzo de los dolores de parto. No caos aleatorio, sino señales. Y ahora esas señales están en todas partes, más rápidas, más fuertes, imposibles de ignorar. El mundo se está sacudiendo exactamente como Jesús dijo que lo haría. El primer evento que captó la atención mundial fue una erupción volcánica cerca de Alaska. Este volcán no había hecho erupción en más de 200 años. Lo perturbador de la historia es que la última vez que entró en actividad, prácticamente nadie vivía en esa parte de la Tierra. Si uno habla desde un punto de vista bíblico, son más de 2 siglos de silencio y de repente simplemente entra en erupción, así, sin ninguna advertencia. Después de la erupción, se vio ceniza y vapor disparándose a unos 16 kilómetros hacia el cielo. Los animales escaparon y tanto las aldeas como las vías aéreas quedaron cubiertas de hollín. La altura de este volcán es de aproximadamente 150 metros sobre el nivel del mar, y la parte más llamativa de la historia es que muchos otros volcanes entraron en erupción al mismo tiempo. Mira lo que pasó en Europa. El volcán en Europa también entró en erupción al mismo tiempo. Luego mira el sureste asiático. El volcán en Myanmar también hizo erupción. Entonces, o como nos preguntábamos antes, ¿está la Tierra enviando algún tipo de señal? ¿Está la madre naturaleza tratando de enviarnos un mensaje? Y, si es así, es un buen mensaje. Y también deberías hacerte esta pregunta. Con toda la tecnología que tenemos hoy en día, nadie vio esto venir. Nadie escuchó nada ni mencionó nada sobre erupciones volcánicas antes de que ocurrieran. Si este tema te impactó, dale like ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones. Y aquí está el versículo bíblico, Mateo 24:8, donde el mismo Jesús dijo que todo esto son los principios de dolores: tornados, inundaciones, terremotos, altas temperaturas, guerras y plagas. Estas serán las señales que literalmente veremos antes de que ocurra la segunda venida. Y observa esto, en solo 48 horas, 5 volcanes hicieron erupción a través de la región del Pacífico. Todo comenzó con un fuerte terremoto cerca de la costa de Japón. Minutos después, un volcán en Indonesia hizo erupción. Luego llegaron México, Rusia, las Filipinas. Y los científicos están preocupados porque estos eventos pueden no ser aleatorios. Muchos expertos creen que tampoco es solo un fenómeno volcánico lo que está ocurriendo. También hay inundaciones, incendios forestales y muchas cosas más. Las placas tectónicas están volviéndose cada vez más inestables, y si se fracturan podrían desencadenar una serie de terremotos y tsunamis que afectarían a países como Chile, Japón y los países del sureste asiático. El mundo científico está monitoreando cada movimiento, pero nadie sabe cuándo se detendrá. En este momento, hay la imagen completa de lo que está ocurriendo con los sistemas geológicos de la Tierra. Es preocupante incluso para quienes no ven en ello ninguna dimensión espiritual. Los gases tóxicos que algunos volcanes liberan pueden afectar la calidad del aire a miles de kilómetros de distancia. Y cuando varios hacen erupción simultáneamente, como ocurrió en este caso, el efecto combinado puede ser mucho más significativo que cualquier erupción individual. Además del dióxido de azufre, que puede causar problemas respiratorios a grandes distancias de la fuente, las erupciones volcánicas importantes emiten cenizas de sílice que pueden permanecer en la estratosfera durante meses y crear efectos de dispersión de la luz, que alteran los patrones de temperatura global.
En algunos casos históricos documentados, grandes erupciones volcánicas produjeron lo que los historiadores climáticos llaman años sin verano, periodos en que la temperatura global descendió lo suficiente como para arruinar cosechas en regiones que normalmente no tenían problemas de heladas. Las implicaciones para el suministro de alimentos global en un mundo ya bajo presión agrícola son razón adicional por la que la comunidad científica sigue de cerca cualquier periodo de actividad volcánica intensificada. Para poner en perspectiva la rareza de esta sincronización volcánica, los vulcanólogos explican que la actividad volcánica global sigue ciclos que a veces coinciden con periodos de mayor actividad sísmica en las zonas de subducción oceánica. Cuando las placas tectónicas que se sumergen bajo otras generan presión adicional, esa presión puede transmitirse a través de sistemas de fallas interconectadas y manifestarse en puntos débiles de la corteza terrestre a grandes distancias del foco original. No es que los volcanes se comuniquen entre sí en ningún sentido consciente, es que todos responden a las mismas fuerzas profundas que actúan sobre la corteza del planeta. Lo que hace que el periodo actual sea particularmente notable para los investigadores es la frecuencia con que se están produciendo estas coincidencias. En épocas anteriores, periodos de alta actividad volcánica sincronizada han coincidido con cambios climáticos significativos, perturbaciones en las cadenas alimentarias oceánicas y, en algunos casos históricos documentados, con periodos de inestabilidad social y política en las sociedades que dependían de los sistemas agrícolas afectados por las erupciones. La conexión entre los eventos geológicos y la historia humana es más directa de lo que muchas personas reconocen. Cuando múltiples volcanes entran en erupción simultáneamente, la cantidad de material que lanzan a la atmósfera puede afectar los patrones climáticos durante meses o incluso años. Las partículas volcánicas bloquean la luz solar, enfrían las temperaturas regionales y alteran los ciclos de lluvia. Las consecuencias no se limitan al área inmediata de la erupción, sino que se extienden potencialmente por todo el globo. Y esto es lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Hay inundaciones masivas. Varias miles de tiendas de campaña fueron destruidas por las lluvias intensas en el vecindario Almasi de la Franja de Gaza, mientras que otras fueron arrastradas por vientos fuertes. Esta es la realidad que viven las personas atrapadas en zonas de conflicto. Además de la guerra, ahora tienen que enfrentarse también a la furia de los elementos. El sufrimiento se acumula sobre el sufrimiento, y las condiciones humanitarias se deterioran de maneras que ningún sistema de ayuda puede cubrir completamente. Y esto es lo que está ocurriendo en el oeste de los Estados Unidos mientras se habla. Llegó de repente, violentamente, en varias partes del país. Las llamas comenzaron a aparecer en lugares donde no se les esperaba y en momentos que no tenían sentido. Algunas regiones no estaban en la temporada pico de incendios. Otras habían visto lluvias recientemente y sin embargo los incendios comenzaron de todas formas. En ciertas áreas, laderas enteras se incendiaron en cuestión de horas. Lo que comenzó como una pequeña chispa se convirtió rápidamente en paredes de llamas que avanzaban velozmente, impulsadas por el viento y las condiciones secas de la superficie. El humo llenó el aire, convirtiendo la luz del día en una nebulosa naranja que se extendía por millas. Para quienes habían vivido en esas regiones durante décadas, la transformación del cielo fue una de las experiencias más perturbadoras de sus vidas. El naranja no era el color suave y cálido del atardecer, era un tono más oscuro, más denso, que difuminaba los bordes de los edificios y hacía que las personas a pocos metros parecieran siluetas borrosas. Los animales se inquietaban. Los niños hacían preguntas que sus padres no sabían cómo responder, y en ese ambiente extraño y opresivo, la sensación de que algo fundamental había cambiado era difícil de sacudir. Los residentes fueron obligados a evacuar rápidamente. Algunos tuvieron apenas minutos para reaccionar, pero lo que hizo esto diferente no fue solo la velocidad, fue lo que el fuego dejó atrás. Una vez que las llamas pasaron, el paisaje no simplemente volvió a la normalidad, cambió. La vegetación que una vez cubría la tierra, el pasto, los arbustos, los árboles, había desaparecido, quemada, reducida a ceniza. Lo que quedó fue suelo expuesto, seco, suelto, desprotegido. Al principio, esto no parecía el principal problema. El fuego había terminado. El peligro había pasado.
o al menos eso es lo que parecía. Pero lo que muchos no se dieron cuenta es que el fuego no solo destruye lo que está sobre el suelo, altera lo que hay debajo de él. El suelo mismo cambia, la superficie se vuelve más dura, menos capaz de absorber agua. Sin raíces que lo mantengan unido, el suelo pierde estructura. Y sin vegetación que reduzca la velocidad de cualquier cosa, no queda nada para protegerlo. Lo que plantea una pregunta que la mayoría de la gente no considera en el momento. ¿Qué le pasa a la Tierra que ha sido despojada de todo lo que alguna vez la sostenía en su lugar? La respuesta no llega durante el incendio, llega después. Y cuando llega, llega como algo completamente diferente. Esta vez fue movimiento. En varias regiones, después de que regresó la lluvia, incluso lluvia ligera a moderada, ocurrió algo inesperado. En lugar de filtrarse en el suelo, el agua se quedó en la superficie. Luego comenzó a arrastrar algo consigo. Barro. Lo que siguió no fue simplemente una inundación, fue un flujo de lodo. Laderas enteras comenzaron a ceder. Gruesas y pesadas olas de tierra, ceniza y escombros comenzaron a deslizarse cuesta abajo, moviéndose más rápido de lo que muchos esperaban. Las carreteras quedaron sepultadas, las casas fueron golpeadas. En algunas áreas, lo que parecía tierra estable solo días antes se convirtió en terreno que se movía. Lo que hacía esto especialmente peligroso era cuán repentino se sentía. Sin una larga acumulación, sin una advertencia clara, solo un cambio de quieto a en movimiento. Y aunque puede parecer caótico, hay una explicación científica detrás de esto. Después de incendios intensos, el suelo puede volverse lo que los expertos llaman hidrófobo, lo que significa que repele el agua en lugar de absorberla. El calor del incendio crea una capa debajo de la superficie que evita que el agua se filtre. Entonces, cuando cae la lluvia, no desaparece en el suelo, corre sobre él, y mientras se mueve, recoge todo en su camino, ceniza, tierra, rocas sueltas, convirtiendo el agua en peso. Pero hay otro factor que hace esto aún más serio: lo que solía estar sobre esa tierra. En muchas áreas de ladera, la vegetación natural ya ha sido reducida con el tiempo, reemplazada por carreteras, estructuras y hogares construidos en las pendientes. Los árboles y plantas que alguna vez actuaban como barreras naturales, sosteniendo el suelo en su lugar, ralentizando el agua, absorbiendo el impacto, ya no están de la misma manera, no por accidente, sino por la necesidad del desarrollo. Y eso cambia cómo responde la tierra. Sin raíces para anclar el suelo, sin vegetación para absorber el agua, el suelo se vuelve vulnerable. Este proceso no es nuevo, pero su escala y frecuencia crecientes en años recientes han llevado a los científicos a advertir que algunas regiones están entrando en lo que denominan ciclos de desastre acelerado, donde el tiempo de recuperación entre eventos se acorta al punto de que los ecosistemas y las comunidades no pueden estabilizarse completamente antes de que llegue el siguiente golpe. Es una dinámica que preocupa a los planificadores de emergencias tanto como a los ecólogos, porque una vez que comienza ese ciclo, puede ser extraordinariamente difícil de interrumpir. Entonces, cuando la lluvia regresa después del fuego, el resultado ya no es simplemente escorrentía, se convierte en desplazamiento. Y eso es lo que hace diferente este momento. Ahora la secuencia ya no se trata solo de eventos aislados. El fuego no terminó cuando se extinguieron las llamas. Preparó las condiciones para lo que vino después, y cuando llegó la lluvia, la tierra respondió de una manera que no podía antes, lo que lleva a una pregunta más profunda. Si un evento ahora está desencadenando el siguiente, ¿estamos todavía mirando desastres separados o el comienzo de algo conectado? Para comprender completamente la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario considerar no solo cada evento individualmente, sino la secuencia completa como un sistema interconectado. Los científicos que estudian los desastres en cascada, lo que ellos llaman eventos compuestos, han señalado durante años que los sistemas naturales tienen la capacidad de amplificarse mutuamente de maneras que ningún modelo de predicción estándar puede capturar completamente. Un incendio forestal no es solo un incendio forestal, es un transformador del suelo que crea condiciones para deslizamientos de tierra. Un periodo de lluvia intensa no es solo clima extremo, puede ser el detonante que activa esos deslizamientos preparados por el fuego anterior. Un terremoto no es solo un evento sísmico, puede debilitar estructuras ya comprometidas por meses de calor extremo o saturación de agua.
Lo que los observadores están notando en los Estados Unidos en este periodo no es simplemente un número inusualmente alto de desastres naturales. Es la manera en que esos desastres parecen estar encadenados, cada uno creando las condiciones para el siguiente, formando un ciclo de refuerzo que se hace más difícil de interrumpir a medida que avanza. Los científicos llaman a esto sinergia de riesgos, cuando múltiples factores estresantes se superponen en tiempo y espacio. El daño resultante puede ser exponencialmente mayor que la suma de cada desastre individual. Eso explica por qué comunidades que habían sobrevivido décadas de eventos climáticos individuales se encontraron de repente abrumadas cuando varios ocurrieron en sucesión. La capacidad de recuperación tiene límites. Las personas, las infraestructuras, los ecosistemas y las instituciones tienen una cantidad finita de energía que pueden dedicar a la recuperación antes de que los recursos se agoten. Cuando los eventos se acumulan más rápido de lo que la recuperación puede producirse, el sistema comienza a degradarse de maneras que son difíciles de revertir. Pero hay otra dimensión de estos eventos que va más allá de la física y la ecología, la dimensión psicológica y espiritual. Cuando las personas enfrentan una sucesión de golpes que no da tiempo para la recuperación entre uno y otro, algo cambia en cómo experimentan el mundo. La sensación de seguridad que normalmente proporciona el ambiente familiar se erosiona. Las suposiciones sobre la previsibilidad del futuro se vuelven difíciles de mantener. Y en ese espacio de incertidumbre, las preguntas sobre el significado, el propósito y la fe se vuelven más urgentes que en los tiempos de estabilidad. Los pastores y consejeros pastorales en las comunidades afectadas han reportado un aumento significativo en las personas que buscan orientación espiritual después de estos eventos, no solo entre los que ya eran creyentes activos, sino entre personas que no habían pensado seriamente en preguntas de fe en años. El sufrimiento, la incertidumbre y la confrontación con la propia vulnerabilidad tienen una manera de abrir puertas que la comodidad generalmente mantiene cerradas. Y en ese sentido, estos tiempos difíciles pueden estar creando oportunidades para conversaciones y conversiones que de otra manera no habrían ocurrido. Jesús mismo anticipó esto. En sus enseñanzas sobre los últimos tiempos, no solo describió los eventos que ocurrirían, sino también la respuesta humana que provocarían. La gente desfallecerá de terror y de expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 21:26. La palabra griega, traducida como desfallecerá, tiene connotaciones de agotamiento, de corazón fallando, de pérdida de la voluntad de seguir adelante. Es una descripción precisa de lo que muchas personas están experimentando cuando los golpes se acumulan y la recuperación parece imposible. Pero el mismo pasaje continúa con palabras que contrastan dramáticamente con esa imagen de desesperación. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 27-28. La instrucción para los creyentes en tiempos de agitación creciente no es hundirse en el miedo, sino levantarse. No mirar hacia abajo en desesperación, sino hacia arriba en esperanza. La agitación misma es presentada no como una señal de abandono divino, sino como una señal de que el cumplimiento de la promesa más grande se está acercando. Esta perspectiva no niega la realidad del sufrimiento. Los hogares que se inundaron son reales. Las familias que evacuaron ante los deslizamientos de tierra son reales. Las comunidades que perdieron infraestructura crítica en los terremotos son reales. La fe bíblica no propone una espiritualidad que ignora el sufrimiento o pretende que no existe. Lo que propone es un contexto de esperanza dentro del cual el sufrimiento puede ser soportado sin destruir a la persona que lo experimenta. El apóstol Pablo, que experimentó en carne propia más calamidades de las que la mayoría de personas pueden imaginar, escribió desde la prisión: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Filipenses 4:11. El contentamiento del que hablaba no era resignación pasiva ni indiferencia al sufrimiento. Era una estabilidad interior que no dependía de que las circunstancias externas fueran favorables. Era el producto de una fe forjada en la prueba y confirmada por la experiencia de que Dios es fiel incluso cuando el mundo a nuestro alrededor está en caos.
Eso es lo que la gente que está arrodillada en la nieve a orar, en medio del frío extremo que ha golpeado partes del país, parece estar demostrando. No están orando porque crean que su oración cambiará el pronóstico del tiempo. Están orando porque en ese momento de vulnerabilidad extrema, la única respuesta honesta es reconocer que no están solos, que hay uno más grande que el frío, más poderoso que el viento, más estable que el suelo bajo sus pies. Y así la cuestión de si estos eventos son señales proféticas o simplemente fenómenos naturales extremos, aunque importante desde un punto de vista intelectual, puede no ser la pregunta más urgente. La pregunta más urgente es más personal. ¿Qué hago con lo que estoy viendo? ¿Cómo respondo a esta acumulación de evidencias de que vivimos en un mundo que no podemos controlar completamente? ¿Qué tipo de fundamento estoy construyendo para mi vida que pueda sostenerse cuando el suelo tiemble? Estas son las preguntas que los tiempos de agitación hacen urgentes, y son las preguntas que cada persona, independientemente de sus creencias previas, necesita considerar seriamente. Porque la historia no espera a que estemos listos. Los eventos no se pausan para darnos tiempo de prepararnos. Los cambios llegan cuando llegan, con o sin nuestra cooperación, con o sin nuestro entendimiento previo. Hay algo notablemente consistente en la manera en que diferentes culturas y tradiciones religiosas a través de la historia han respondido a tiempos de gran agitación. Casi universalmente, esos momentos han generado un retorno a las preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo debemos vivir? Estas no son preguntas que la ciencia puede responder completamente, aunque la ciencia puede iluminar aspectos importantes de ellas. Son preguntas que tocan las dimensiones más profundas de la existencia humana y que requieren respuestas que vienen de fuentes más profundas que la razón sola. El filósofo Blaise Pascal, uno de los matemáticos y científicos más brillantes del siglo XVII, describió la condición humana con una imagen que sigue siendo poderosa hoy. Hay un vacío con la forma de Dios en el corazón de cada ser humano, un espacio que ninguna cosa creada puede llenar. Los eventos de estas semanas, al desnudar la fragilidad de los sistemas en los que normalmente confiamos para nuestra seguridad, tienen el efecto de hacer ese vacío más difícil de ignorar. Cuando la economía falla, cuando los sistemas de infraestructura colapsan, cuando el suelo mismo tiembla, los sustitutos que normalmente usamos para llenar ese vacío de repente parecen inadecuados. Y en ese espacio de inadecuación reconocida, la invitación de Jesús resuena con una claridad que en tiempos de confort puede ser más fácil de ignorar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No una promesa de que las tormentas no vendrán, no una garantía de que el suelo siempre permanecerá sólido bajo nuestros pies, sino una promesa de descanso, de paz que sobrepasa todo entendimiento, de una presencia que no abandona cuando el mundo se sacude. Esa es la esperanza que los creyentes en todas las culturas y en todos los tiempos han encontrado sostenible, incluso cuando todo lo demás fallaba. No porque sea una respuesta fácil o porque elimine el sufrimiento, sino porque provee un contexto de significado dentro del cual el sufrimiento puede ser portado sin que destruya a la persona que lo lleva. Es la diferencia entre hundirse y nadar, entre el caos sin sentido y la tribulación con propósito. Así que mientras los volcanes continúan siendo monitoreados, mientras los sistemas de alerta temprana de inundaciones se mejoran, mientras los ingenieros estudian las causas de los sumideros y los biólogos analizan el comportamiento animal inusual, hay otra conversación que también necesita ocurrir. La conversación sobre qué tipo de personas queremos ser en tiempos de incertidumbre creciente. ¿Qué valores queremos preservar cuando la presión aumente? ¿A quién queremos tener a nuestro lado? ¿Y en qué queremos confiar cuando todo lo que parecía seguro resulte ser más frágil de lo que pensábamos? Esas conversaciones no ocurren en los laboratorios ni en los centros de monitoreo sísmico. Ocurren en hogares, en comunidades de fe, en conversaciones entre amigos y entre generaciones. Y son, en última instancia, las conversaciones más importantes que cualquier sociedad puede tener en cualquier momento, pero especialmente en tiempos como estos, cuando los eventos del mundo nos recuerdan con una fuerza inusual que el tiempo es finito, la vida es frágil, y las decisiones que tomamos hoy sobre en qué confiar y cómo vivir tendrán consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que cualquier modelo de predicción puede calcular.
después de que el cielo se volvió inestable, después de que el agua sobrepasó sus límites, después de que el fuego comenzó a aparecer donde no debería, el siguiente cambio llegó desde debajo de la tierra misma. En múltiples partes de los Estados Unidos, la tierra comenzó a fallar. Silenciosamente al principio, luego de repente, sumideros se abrieron sin advertencia debajo de carreteras y vecindarios. Secciones enteras de pavimento se derrumbaron en segundos, tragándose automóviles, aceras y todo lo que descansaba sobre la superficie. En algunas áreas, el suelo no se rompió violentamente, simplemente cedió, hundiéndose lentamente como si algo debajo hubiera desaparecido. Lo que hacía estos eventos especialmente perturbadores no era solo el daño, sino el silencio antes, sin terremotos, sin explosiones, sin desencadenante obvio, solo una superficie que parecía estable hasta que dejó de serlo. En ciertas regiones, los residentes reportaron ver grietas formándose a través de calles y cimientos. Al principio parecían pequeñas, fáciles de ignorar, pero con el tiempo esas grietas se ampliaron, extendiéndose a través del concreto, dividiendo estructuras que habían resistido durante décadas. Y luego, sin advertencia, llegó el colapso. En otras ubicaciones, las laderas comenzaron a desplazarse. Tierra que había permanecido quieta durante años, de repente comenzó a moverse, forzando evacuaciones a medida que laderas enteras se volvían inestables. Las casas quedaron colgando en ángulos. Las carreteras se deformaron y doblaron. La línea entre suelo sólido y espacio vacío se volvió poco clara. Los expertos explicaron lo que estaba sucediendo debajo de la superficie: erosión subterránea, agua disolviendo roca, suelo perdiendo soporte, cavidades ocultas formándose con el tiempo. Y científicamente, esa explicación tiene sentido, pero también revela algo más profundo. Estos colapsos no comenzaron en el momento en que aparecieron, comenzaron mucho antes, fuera de la vista, lentamente, silenciosamente, hasta que un día la superficie ya no pudo sostenerse. Y eso es lo que hace diferente este momento. Algo se está desarrollando. Primero, el cielo cambió, luego el agua se desbordó, luego el fuego se extendió, y ahora el suelo mismo está fallando, capa por capa, sistema por sistema, cada uno revelando una debilidad que ya estaba allí, pero oculta. Para muchas personas que experimentaban estos eventos, el miedo no era solo sobre el colapso en sí, era sobre lo que representa, la realización de que lo que se siente estable puede no ser realmente estable en absoluto. Se supone que el suelo es la única cosa que no cuestionas, es la base, la constante debajo de todo lo demás. Pero cuando esa base comienza a fallar, todo lo construido encima de ella se vuelve repentinamente incierto. Ciudades, infraestructura, hogares, vidas. Y lo que hace este momento aún más inquietante es cómo estos eventos están ocurriendo en diferentes regiones dentro del mismo periodo de tiempo. No aislados, no aleatorios, sino alineados. Cuando el suelo comienza a colapsar silenciosamente, sin advertencia, obliga a un tipo diferente de pregunta, no solo sobre la naturaleza, sino sobre la estabilidad misma. ¿Cuánto tiempo puede algo parecer fuerte mientras se rompe lentamente por debajo? Incluso antes de que el suelo comenzara a fallar, algo más comenzó a ocurrir. Esta vez no era el entorno, eran los animales. En diferentes partes del país comenzaron a surgir informes de comportamiento inusual entre la fauna. Los pájaros se reunían en grandes formaciones caóticas, circulando durante largos periodos, cambiando de dirección de repente, como si estuvieran desorientados. En áreas costeras, los peces aparecían más cerca de la orilla de lo normal. Algunas especies se veían en lugares donde normalmente no habitan, moviéndose en densos grupos cerca de la superficie. En regiones rurales, ciertos animales fueron observados abandonando sus hábitats habituales por completo, no migrando en una ruta predecible, sino moviéndose abruptamente sin una razón clara. Individualmente, cada uno de estos podría explicarse: cambios en la temperatura, cambios en el suministro de alimentos, perturbación ambiental. Pero una vez más, el momento plantea una pregunta diferente. ¿Por qué estos comportamientos están ocurriendo en múltiples regiones al mismo tiempo? A lo largo de la historia, los animales a menudo han reaccionado antes de grandes eventos naturales, antes de terremotos, antes de tormentas, no antes de cambios que los humanos no podían detectar todavía.
Responden a cambios que no entendemos completamente, señales sutiles, presión, frecuencia, algo en el ambiente que aún no se ha vuelto visible. Y eso es lo que hace diferente este momento. Ahora no es solo el cielo, no es solo el agua, no es solo el suelo, incluso las criaturas vivas están respondiendo. Y para muchas personas que observaban estas señales desarrollarse, un pensamiento seguía regresando. ¿Qué están sintiendo ellos que nosotros no? Antes de que el suelo comenzara a desplazarse, antes de que el agua comenzara a subir, sucedió algo más. Primero, el cielo cambió. En múltiples estados, las personas comenzaron a notar algo inusual formándose sobre ellas. No solo una sola tormenta, ni sino una secuencia de sistemas climáticos inestables e impredecibles que aparecían casi simultáneamente. En partes del medio oeste, formaciones de nubes oscuras se reunieron más rápido de lo esperado, bloqueando la luz solar en medio del día. Lo que comenzó como cielos nublados ordinarios se convirtió rápidamente en algo más pesado, más grueso, casi antinatural en la forma en que la luz desaparecía. Luego llegaron los relámpagos, no dispersos, no distantes, sino constantes. Destellos cortando el cielo una y otra vez, a veces sin el retraso habitual del trueno, como si la atmósfera misma se hubiera cargado de energía. En otras regiones, masivas tormentas de granizo comenzaron a formarse con poca advertencia. Hielo cayó del cielo en trozos lo suficientemente grandes como para dañar automóviles, tejados y vecindarios enteros. Algunos residentes salieron a grabar el momento, capturando el sonido del impacto, agudo, violento, implacable. Lo que hacía estos eventos inquietantes no era solo su intensidad, sino su momento. Estas no eran tormentas aisladas moviéndose lentamente a través del país. Estaban apareciendo en diferentes lugares dentro de la misma ventana estrecha de tiempo. Al mismo tiempo, un estado estaba lidiando con granizo violento, otro experimentaba tormentas eléctricas repentinas, mientras que otro veía oscurecerse los cielos sin ningún pronóstico que explicara el porqué. Los meteorólogos señalaron sistemas de presión cambiantes, inestabilidad estacional y motivos climáticos. Y esas explicaciones pueden ser ciertas, pero incluso con la ciencia, un detalle sigue siendo difícil de ignorar. ¿Por qué estos cambios atmosféricos están ocurriendo simultáneamente en regiones distantes? Históricamente, el cielo siempre ha sido la primera capa en cambiar, mucho antes de que se agriete el suelo, mucho antes de que suban los océanos. La atmósfera cambia primero, y cuando lo hace, no solo señala el clima, señala que algo más grande puede estar construyéndose debajo de ella. En varias regiones, la infraestructura comenzó a luchar bajo la presión. Los sistemas de drenaje que una vez manejaban las tormentas fueron de repente desbordados en minutos. Las redes eléctricas parpadearon y fallaron a medida que el clima extremo empujó la demanda más allá de la capacidad. En algunas ciudades, vecindarios enteros perdieron electricidad a la vez, aún mal sumidos en la oscuridad mientras las tormentas continuaban sobre ellos. Los sistemas de tráfico se desmoronaron, el tiempo de respuesta de emergencia se ralentizó. Las redes de comunicación quedaron sobrecargadas mientras más personas intentaban entender lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo. Individualmente, cada uno de estos fallos puede explicarse: infraestructura antigua, mayor demanda, condiciones extremas. Pero una vez más, el patrón plantea una pregunta más profunda. ¿Por qué múltiples sistemas están fallando al mismo tiempo que todo lo demás? La sociedad moderna está construida sobre el supuesto del control. Construimos sistemas para gestionar el agua, para estabilizar la energía, para predecir el clima, y la mayor parte del tiempo funcionan. Pero momentos como este revelan algo incómodo, tienen límites. Al mismo tiempo que los sistemas fallaban, el cambio final no estaba en la naturaleza, estaba en las personas. En diferentes ciudades, algo más comenzó a surgir, menos visible, pero igual de real. Tensión en lugares ya bajo tensión por las inundaciones, los incendios o los cortes de energía. La frustración creció rápidamente. Los pequeños problemas escalaron más rápido de lo habitual. Surgieron argumentos, el pánico de compras aumentó, las multitudes se volvieron más difíciles de controlar. En Internet, la reacción fue igual de intensa. Algunas personas trataron de explicar todo a través de la ciencia. Otras creían que algo mucho más grande se estaba desarrollando. Los debates se convirtieron en división. La división se convirtió en ira.
los mismos eventos, pero interpretaciones completamente diferentes. Y esa puede ser la parte más reveladora, porque cuando la presión se acumula, no solo en el ambiente, sino en la sociedad, expone lo que ya estaba allí debajo de la superficie: miedo, incertidumbre, falta de confianza. Las comunidades que una vez se sentían estables comenzaron a sentirse divididas. Las personas dejaron de ponerse de acuerdo sobre lo que estaba ocurriendo, lo que significaba y lo que debía hacerse a continuación. Y la historia ha demostrado algo importante: las sociedades generalmente no se rompen de una sola vez, se fracturan lentamente desde adentro. Y lo que estamos viendo ahora no es solo inestabilidad natural, es inestabilidad humana que responde a ella. Al principio, todo parecía separado: diferentes estados, diferentes causas, diferentes explicaciones. Pero cuando te alejas y miras el cuadro completo, algo comienza a destacar. No los eventos en sí mismos, sino su alineación. Porque esto no es solo una secuencia de desastres, es una estructura. Cada evento no sucedió aleatoriamente, siguió a otro. No perfectamente, no predeciblemente, pero lo suficientemente cerca como para formar algo reconocible, una progresión. Y eso cambia cómo interpretas todo. Los eventos aislados pueden ser descartados, pero lo que está ocurriendo es más difícil de ignorar. Cuando múltiples sistemas, natural, ambiental y humano, comienzan a desplazarse dentro de la misma ventana de tiempo, sugiere que algo más grande puede estar conectándolos debajo de la superficie. No necesariamente una sola causa, sino una condición compartida, un desequilibrio. Y una vez que el desequilibrio alcanza cierto punto, no permanece contenido. Se extiende por regiones, por sistemas, por capas de la realidad que usualmente pensamos que son separadas. Lo que hace diferente este momento no es solo la intensidad, sino la sincronización. Las cosas no solo están ocurriendo juntas. Lo suficientemente cerca en el tiempo como para sentirse conectadas. Lo suficientemente cerca como para plantear preguntas que antes no existían. Cuando los eventos comienzan a alinearse de esta manera, obliga a un cambio de perspectiva, de reacción a observación, de explicación a interpretación, de coincidencia a posibilidad. A lo largo de la historia, momentos similares han hecho que las sociedades se detengan y reflexionen. Cuando múltiples interrupciones aparecen en toda la naturaleza y la vida humana al mismo tiempo, las personas naturalmente comienzan a hacer preguntas más profundas sobre lo que esos cambios podrían significar. Algunos observadores ven estos eventos como recordatorios de cuán poderoso e impredecible puede ser el mundo natural. Los sistemas de la Tierra son complejos y hasta pequeños cambios en el clima, la geología o las condiciones atmosféricas pueden producir resultados sorprendentes. Otros creen que algo más simbólico puede estar ocurriendo. Durante siglos, los textos religiosos han descrito periodos en los que tanto el mundo natural como la sociedad humana experimentarían turbulencias. En esos escritos, señales naturales inusuales a menudo aparecen junto con creciente inquietud entre las naciones. La idea no es que cada tormenta o terremoto lleve un mensaje oculto, más bien, nos sugiere que las grandes transiciones en la historia a veces van acompañadas de señales de advertencia que alientan a la gente a reflexionar sobre sus acciones y prioridades. Ya sea que alguien aborde estos eventos desde una perspectiva científica, una perspectiva espiritual o simplemente una perspectiva humana, la misma verdad permanece. Los momentos de interrupción obligan a las personas a mirar el mundo que les rodea con más cuidado. Nos recuerdan que la estabilidad no está garantizada. Las ciudades pueden inundarse, el suelo puede colapsar, el cielo puede cambiar de maneras que nos toman completamente por sorpresa, y las sociedades mismas pueden cambiar mucho más rápido de lo que la gente espera. La historia ofrece muchos ejemplos de civilizaciones que creyeron que sus sistemas eran permanentes. Es solo para descubrir que el cambio puede llegar repentinamente y transformar todo. El Imperio Romano en su apogeo parecía una estructura tan sólida y permanente que la idea de su colapso habría parecido absurda a la mayoría de sus ciudadanos. Y sin embargo, cuando llegó el colapso, no llegó de golpe en un solo día dramático, sino a través de una acumulación de presiones, ataques externos, divisiones internas, degradación de la moneda, debilitamiento de las instituciones, agotamiento de los recursos naturales. Cada uno de esos factores era manejable por sí solo.
Juntos, formaron un sistema de refuerzo mutuo que resultó imposible de revertir. Los historiadores que estudian el colapso de civilizaciones señalan que hay una secuencia reconocible en estos procesos. Primero, hay señales que son fácilmente descartadas como anomalías. Luego, hay un periodo en que las señales se vuelven más frecuentes e intensas, pero los mecanismos de defensa de la sociedad todavía logran contenerlas. Y finalmente, llega un punto de inflexión en que los sistemas de contención ya no son suficientes y el cambio se vuelve inevitable. El desafío es que ese punto de inflexión raramente se reconoce en tiempo real. Solo en retrospectiva es cuando se ve con claridad cuándo se cruzó la línea. A veces esos cambios llegan lentamente, otras veces llegan todos a la vez. Esa posibilidad es lo que hace que el momento actual se sienta tan significativo para muchos observadores. No se trata simplemente del clima inusual o de eventos geológicos aislados. Se trata de la creciente sensación de que el mundo puede estar entrando en un periodo de transición, no uno en el que los viejos supuestos están siendo desafiados por nuevas realidades. Muchas personas a través de los Estados Unidos han comenzado a notar señales en el cielo que van más allá de lo ordinario. En meses recientes, los residentes de varios estados comenzaron a notar algo inusual. Durante las horas de la tarde, los atardeceres se veían diferentes. En lugar de desvanecerse en suaves tonos de naranja y azul, el cielo a menudo ardía con tonos profundos de carmesí, violeta y morado oscuro que se extendían por el horizonte mucho después de que el sol había desaparecido. Algunas noches, los colores permanecían mucho más tiempo de lo habitual, pintando las nubes con un resplandor que parecía casi antinatural. Las fotos y los videos comenzaron a circular rápidamente en Internet, mientras las personas trataban de capturar lo que estaban viendo. Desde California hasta el Medio Oeste, aparecían imágenes similares una y otra vez, cielos resplandeciendo en colores que se sentían inusualmente intensos. Pero los colores eran solo parte de ello. En algunas áreas, destellos de relámpagos comenzaron a aparecer muy por encima de las nubes, incluso cuando no caía lluvia abajo. Los testigos describieron explosiones de luz silenciosas parpadeando a través del cielo mientras el aire permanecía completamente seco. Estas exhibiciones eléctricas a veces duraban horas, iluminando lejanas formaciones de nubes en lentos pulsos rítmicos. Los meteorólogos explicaron que ciertas condiciones atmosféricas pueden crear efectos de iluminación inusuales, especialmente cuando capas de aire cálido y frío interactúan a gran altura sobre el suelo. Las partículas de polvo, la humedad y los cambios de temperatura pueden influir en la forma en que la luz solar se dispersa a través de la atmósfera, produciendo colores dramáticos durante el amanecer y el atardecer. Sin embargo, para muchos observadores, el momento de estos eventos se sentía extraño. No estaban aislados en una sola región. Los informes llegaban de diferentes partes del país dentro del mismo periodo general, como si la atmósfera misma se estuviera comportando de manera diferente en una amplia área a la vez. A lo largo de la historia, las personas a menudo han mirado hacia el cielo cuando intentaban entender el mundo que les rodeaba. Las culturas antiguas creían que los cielos reflejaban cambios más profundos que se desarrollaban en la tierra abajo. Incluso en la Biblia, señales inusuales en el cielo a veces se describen como momentos destinados a capturar la atención, eventos que hacen que las personas hagan una pausa y reflexionen. Muchas personas en toda América han comenzado a mirar hacia arriba con más cuidado que antes, porque no mucho después de que el cielo comenzó a cambiar, otro misterio siguió. Esta vez no se veía, sino que se escuchaba. En varios estados, los residentes de repente reportaron fuertes explosiones resonando por los vecindarios y pequeñas ciudades. Los sonidos eran lo suficientemente poderosos como para sacudir ventanas, traquetear puertas y hacer que la gente saliera corriendo a ver qué había pasado. Muchos asumieron al principio que debía haber sido trueno, pero el cielo estaba despejado. Otros creyeron que un avión podría haber roto la barrera del sonido. Sin embargo, no había aviones en el área, y los aeropuertos locales no reportaron nada inusual. Algunas personas incluso temieron que había ocurrido una explosión cercana. Los servicios de emergencia recibieron llamadas. La policía verificó las áreas circundantes, pero una y otra vez, los investigadores no encontraron ninguna fuente obvia.
sin sitios de accidente, sin rayos, sin explosiones de construcción, solo un poderoso boom que parecía no venir de ningún lado. Estos sonidos inexplicables han sido reportados en diferentes partes del país durante años, y los científicos a veces se refieren a ellos como terremotos del cielo. En algunos casos, pueden estar vinculados a ondas de presión atmosférica, eventos sónicos distantes o cambios en las capas de aire muy por encima de la Tierra. Pero muchos incidentes siguen sin explicación. Lo que hace inusuales los informes recientes no es solo el sonido en sí, es el patrón. Booms similares han sido reportados en múltiples regiones dentro de un corto periodo de tiempo, dejando a los residentes confundidos y curiosos sobre lo que podría estarlos causando. Los videos comenzaron a aparecer en internet de personas saliendo afuera momentos después de escuchar el ruido misterioso, escudriñando el cielo y las calles circundantes con incredulidad. En la mayoría de los casos, nada podía verse, solo silencio. Para muchos testigos, ese silencio fue la parte más inquietante. Un sonido lo suficientemente poderoso como para sacudir edificios no tenía fuente visible, ni dirección clara ni explicación inmediata. Y mientras los científicos continuaban buscando respuestas, los misteriosos booms añadieron otra capa a una creciente lista de eventos inusuales que ocurrían en todo el país. En varias partes de los Estados Unidos, repentinas inundaciones relámpago comenzaron a golpear ciudades y pueblos con poca advertencia. Lo que comenzó como lluvia ordinaria se convirtió rápidamente en algo mucho más peligroso. En cuestión de minutos, calles que habían estado secas se convirtieron en arroyos de movimiento rápido. Los conductores quedaron atrapados en el tráfico mientras el agua se precipitaba por las carreteras, subiendo tan rápidamente que algunos vehículos quedaron atrapados antes de que las personas pudieran reaccionar. En cuestión de momentos, las intersecciones parecían menos calles de la ciudad y más ríos que fluían a través de los vecindarios. Algunas de las áreas más afectadas incluyeron partes de Texas, Missouri, Kentucky y California, donde las lluvias intensas desbordaron los sistemas de drenaje e inundaron manzanas enteras. Los residentes describieron cuán rápidamente cambió todo. Al principio, la lluvia parecía normal, pero a medida que continuó el aguacero, el agua comenzó a acumularse más rápido de lo que podía drenar. Los pequeños charcos se convirtieron en amplios estanques, y pronto esos estanques se conectaron, formando corrientes lo suficientemente fuertes como para arrastrar escombros, contenedores de basura e incluso automóviles estacionados. Los equipos de emergencia fueron llamados para rescatar a personas atrapadas en vehículos o varadas dentro de edificios, mientras los niveles de agua continuaban subiendo. Los bomberos y rescatistas describieron escenas que parecían sacadas de una película de desastres: automóviles flotando a la deriva, personas asomadas por ventanas de segundos pisos llamando ayuda, calles que menos de 2 horas antes eran completamente normales convertidas en ríos veloces y turbios. La rapidez con que todo cambió fue lo que más perturbó a muchos de los primeros respondedores que habían trabajado en emergencias durante años. La mayoría de las inundaciones dan alguna clase de aviso. Esta no lo hizo de manera suficiente, y cuando el sistema de aviso falla, el margen de seguridad desaparece casi completamente. Los meteorólogos que analizaron los datos después del evento señalaron varias condiciones confluentes que crearon las condiciones perfectas para la inundación relámpago. La precipitación llegó de manera extremadamente concentrada en pocas horas, lo que por sí solo ya habría generado escorrentía significativa, pero varios de los suelos en esas regiones todavía estaban saturados de eventos de lluvia anteriores, lo que significa que su capacidad de absorción estaba prácticamente agotada. Y los sistemas de drenaje, diseñados para manejar niveles de precipitación basados en datos históricos que ya no reflejan los patrones actuales, simplemente se vieron abrumados. Es una combinación que los planificadores de gestión de riesgos llaman la tormenta perfecta de factores, y que cada vez se produce con mayor frecuencia. Los meteorólogos explicaron que las inundaciones relámpago pueden ocurrir cuando la lluvia cae más rápido de lo que el suelo o los sistemas de drenaje pueden absorberla. Las áreas urbanas son especialmente vulnerables porque las carreteras, las aceras y los edificios impiden que el agua se filtre en el suelo. Sin embargo,
Lo que hizo estas inundaciones especialmente alarmantes fue la rapidez con que se desarrollaron. En algunos lugares, la transformación de calles normales a peligrosas aguas de inundación ocurrió en menos de una hora. Los videos se extendieron por internet mostrando torrentes de agua fangosa precipitándose a través de vecindarios, barriendo a través de estacionamientos y empujando vehículos de lado, como si no pesaran nada. Para muchos residentes, la repentinidad de las inundaciones fue la parte más aterradora, porque solo horas antes todo había parecido completamente normal. A medida que las aguas de la inundación comenzaban a retroceder en algunas áreas, otro desarrollo inquietante comenzó a aparecer en partes del país. Esta vez el cambio estaba ocurriendo bajo los pies de las personas. En varias regiones comenzaron a surgir informes de repentinos sumideros y grietas que se abrían en el suelo sin advertencia. Lo que había sido carreteras sólidas, aceras y terrenos abiertos, de repente cedió, dejando profundos huecos donde la tierra estable había existido solo horas antes. En algunos vecindarios, secciones del pavimento colapsaron durante la noche. Los caminos de entrada se fracturaron. Las calles que habían soportado el tráfico durante décadas, de repente se partieron mientras la tierra debajo de ellas se desplazaba. Los residentes describieron despertar a escenas que nunca habían esperado ver. Grandes cavidades abriéndose en medio de calles o patios, obligando a los equipos de emergencia a cerrar áreas enteras mientras los ingenieros inspeccionaban el daño. En algunos casos, los vehículos quedaron varados cerca de los bordes de los sumideros recién formados, con sus ruedas peligrosamente cerca del suelo desmoronándose. Los geólogos explican que los sumideros pueden formarse cuando la roca subterránea se disuelve lentamente con el tiempo. El agua que fluye debajo de la superficie puede erosionar capas de piedra caliza u otra roca blanda, creando espacios vacíos debajo. Eventualmente, cuando el suelo sobre ella ya no puede soportar su propio peso, la superficie colapsa. El proceso en sí no es nuevo. Lo que sorprendió a muchos residentes, sin embargo, fue cuán repentinamente aparecieron estos colapsos. Para muchas personas que miraban todos estos eventos con creciente preocupación, los textos bíblicos comenzaron a resonar de una manera nueva. Durante siglos, el Evangelio de Mateo ha registrado las propias palabras de Jesús sobre los signos que precederían a tiempos de gran cambio. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Nación se levantará contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 6-8. Lo que llama la atención de este pasaje no es solo su contenido, sino su estructura. Jesús no describió un evento único y aislado como la señal definitiva. Describió una acumulación, una serie de perturbaciones que ocurren dentro del mismo periodo, aumentando en frecuencia e intensidad como los dolores de parto. La imagen médica es significativa. Los dolores de parto no comienzan con intensidad máxima. Comienzan de manera discreta, luego se vuelven más frecuentes, más fuertes y más insistentes hasta que culminan en el nacimiento de algo nuevo. Muchos creyentes, al ver la secuencia de volcanes, inundaciones, sumideros, comportamiento animal inusual, cielos cambiantes y sonidos misteriosos, todos apareciendo dentro de un periodo concentrado de tiempo, no pueden evitar hacer la conexión con esta descripción bíblica. No porque cada evento individual sea necesariamente sobrenatural en sí mismo, sino porque la acumulación y la sincronización crean un patrón que las palabras antiguas capturaron con notable precisión. Las señales en el cielo no se limitan a los colores inusuales del atardecer o los relámpagos silenciosos. A lo largo de los Estados Unidos, los observadores del cielo han reportado otras anomalías. Luces que se mueven de maneras que los aviones conocidos no pueden replicar. Formaciones de nubes que adoptan formas que los meteorólogos encuentran difíciles de explicar según los patrones estándar. Auroras vistas en latitudes donde normalmente no aparecerían. Cada uno de estos fenómenos tiene posibles explicaciones científicas, pero juntos contribuyen a una atmósfera de lo desconocido que cada vez más personas están notando y comentando. Eso nos lleva a la gran pregunta que cada vez más personas se hacen. ¿Son estos eventos simplemente coincidencias? ¿La naturaleza comportándose de manera inusual dentro de la variación normal? ¿O son algo más,
¿Señales de que la humanidad puede estar entrando en un nuevo capítulo de la historia? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, pero la forma en que una persona responde a ella dice mucho sobre sus valores, su visión del mundo y la seriedad con que se toma la posibilidad de que el tiempo sea más corto de lo que parece. Para quienes toman en serio la fe, el mensaje no es de pánico, sino de preparación, no de miedo, sino de vigilancia. Acércate a Dios, lee su palabra, examina tu vida, comparte lo que sabes con personas que amas, ora sin cesar, vive como si el regreso de Jesús fuera inminente. No porque todo lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo sugiere que puede serlo. Estas cosas definitivamente se parecen mucho a lo que las escrituras de la Biblia ya profetizaron que ocurrirían justo antes de la segunda venida de Cristo. Lo que queda, cuando todo ha sido dicho y analizado, es una realidad que ninguna cifra estadística puede capturar completamente. Millones de personas en los Estados Unidos y alrededor del mundo están mirando lo que está ocurriendo en la naturaleza y en la sociedad, y sintiendo que algo fundamental está cambiando. Que las reglas del juego, las que asumían que mañana sería más o menos como ayer, ya no se aplican de la misma manera. Que nos encontramos en un momento bisagra de la historia. El tipo de momento que solo se reconoce plenamente en retrospectiva. Pero que aquellos que están atentos pueden sentir incluso mientras se desarrolla. La decisión de qué hacer con esa sensación es personal. Pero no hacerse la pregunta, no dedicar tiempo a reflexionar sobre el significado de lo que se está viendo, sería perder la oportunidad más importante que estos tiempos extraordinarios nos ofrecen, la de despertar a lo que realmente importa, antes de que sea demasiado tarde para actuar en consecuencia. Mirando hacia atrás a todo lo que ha ocurrido, cada evento por sí solo podría no parecer extraordinario. Los cielos extraños han aparecido antes. Los sonidos inusuales en la atmósfera han sido reportados durante años. Las inundaciones relámpago siempre han sido parte del clima extremo. Los sumideros ocasionalmente se abren a medida que la Tierra se desplaza lentamente debajo de la superficie. Los animales a veces se comportan de manera impredecible. Nada de esto es imposible. Nada de esto es completamente nuevo. Pero lo que ha captado la atención de la gente es algo más: el momento. Porque estos eventos no están distribuidos a lo largo de décadas. Están apareciendo dentro de la misma ventana de tiempo, uno tras otro, en diferentes regiones del país. Las señales de inestabilidad parecen estar surgiendo en múltiples partes del mundo natural a la vez, y esa simultaneidad es precisamente lo que distingue este periodo de otras temporadas de desastres que la historia registra. No se trata de una catástrofe puntual seguida de un proceso de recuperación. Se trata de una superposición de perturbaciones que no da respiro entre una y otra, que no permite que los sistemas naturales, no sociales ni personales, se estabilicen completamente antes de que llegue el siguiente golpe. Los sociólogos que estudian la resiliencia comunitaria han identificado que las comunidades que han enfrentado desastres múltiples en sucesión rápida muestran patrones muy diferentes de las que han enfrentado un solo evento catastrófico. Después de un desastre individual, incluso muy grave, las comunidades tienden a movilizar recursos, generar solidaridad y reconstruirse. Hay un arco reconocible de trauma colectivo, movilización y recuperación. Pero cuando los golpes se suceden sin tiempo suficiente para esa recuperación, algo diferente ocurre. La fatiga se acumula, los recursos se agotan, la solidaridad se erosiona, y el sentido de que la normalidad volverá algún día comienza a cuestionarse. Esa erosión del sentido de que la normalidad puede restaurarse es una de las experiencias más profundamente desestabilizadoras que una comunidad puede tener, porque gran parte de la vida social y psicológica funciona sobre el supuesto tácito de que el mañana se parecerá al ayer, que el mundo seguirá siendo básicamente reconocible. Cuando ese supuesto colapsa, ya sea por desastres naturales repetidos, por perturbaciones sociales persistentes o por una combinación de ambos, las personas comienzan a experimentar lo que los psicólogos llaman incertidumbre ontológica. Una incertidumbre no solo sobre lo que ocurrirá, sino sobre la naturaleza misma de la realidad en que viven. Es en ese espacio de incertidumbre ontológica donde las preguntas de fe se vuelven más urgentes. No porque la fe sea una forma de escape de la realidad, sino porque la fe provee un marco de comprensión que puede contener la incertidumbre sin ser destruido por ella. La fe que afirma que el universo tiene un creador,
que la historia tiene un propósito y que las promesas de Dios son firmes independientemente de las circunstancias. No elimina la incertidumbre sobre el mañana inmediato, pero la ubica dentro de un horizonte de significado que hace posible seguir adelante incluso cuando no se puede ver claramente el camino. El Salmo 46, escrito hace más de 3000 años en un contexto de convulsión política y amenaza existencial, captura esto de manera poderosa. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro muy presente en los apuros. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 46, 1-3. Lo notable de este texto no es que prometa que la tierra no se removerá o que los montes no se traspasarán. Describe precisamente esos eventos. Lo que afirma es que incluso en esas circunstancias hay un refugio, una fortaleza, una presencia que no se sacude. Esa es la promesa que millones de personas están encontrando más relevante que nunca en este periodo de perturbaciones simultáneas, no como un amuleto que las protege de los volcanes o las inundaciones, sino como un ancla del alma que les permite enfrentar la incertidumbre sin perder su centro, que les permite ayudar a sus vecinos en medio del caos en lugar de paralizarse por el miedo, que les permite hacer las preguntas difíciles sin que esas preguntas los destruyan. Y en ese sentido, los tiempos extraordinarios que estamos viviendo pueden ser también tiempos de gracia extraordinaria. Los momentos de mayor agitación en la historia humana han producido algunos de los actos más extraordinarios de compasión, sacrificio y fe que jamás se hayan registrado. Cuando todo lo que parecía seguro se desmorona, lo que queda revela el carácter real de las personas y de las comunidades. Y en esa revelación hay tanto motivo de preocupación como de esperanza. Preocupación por las formas en que el miedo puede llevar a la gente a cerrarse, a culpar a otros y a proteger solo lo suyo, pero también esperanza por las formas en que la experiencia compartida de la vulnerabilidad puede abrir corazones que el confort había endurecido, no porque el sufrimiento sea bueno, sino porque el sufrimiento puede abrir puertas que el confort mantiene cerradas. Puede hacer que personas que nunca se habían detenido a pensar en las grandes preguntas de la existencia se vean obligadas a enfrentarlas. Puede crear comunidades de compasión y solidaridad que no habrían existido sin la presión compartida que las forjó. Puede generar conversaciones sobre fe, esperanza y amor que son precisamente las conversaciones que el mundo necesita tener. El evangelista D.L. Moody dijo una vez: el mundo no ha visto todavía lo que Dios puede hacer con un hombre completamente rendido a Él. Esa afirmación tiene una dimensión colectiva también. El mundo tampoco ha visto todavía lo que Dios puede hacer con una generación que, habiendo visto la fragilidad de todo lo temporal, elija construir su vida sobre lo eterno. En tiempos de volcanes, inundaciones, sumideros y cielos que cambian de color, esa generación tiene la oportunidad de surgir. No porque el caos la produzca automáticamente, sino porque el caos puede crear las condiciones en las que las personas están dispuestas a dejar ir lo que no puede sostenerse y aferrar lo que no puede ser sacudido. El cielo se comporta de manera extraña. Sonidos inexplicables resuenan a través del aire. El agua sube repentinamente en lugares que parecían seguros solo horas antes. El suelo bajo las ciudades comienza a colapsar. Los animales se mueven de maneras que las personas rara vez ven, y al mismo tiempo, las tensiones sociales continúan creciendo dentro de la nación misma. Individualmente, cada evento podría explicarse, pero juntos crean un patrón que muchas personas encuentran difícil de ignorar. A lo largo de toda la historia humana, momentos como este han hecho que las sociedades se detengan y reflexionen. Cuando múltiples disrupciones aparecen en toda la naturaleza y la vida humana al mismo tiempo, las personas naturalmente comienzan a hacer preguntas más profundas sobre lo que esos cambios podrían significar. Algunos observadores ven estos eventos como recordatorios de cuán poderoso e impredecible puede ser el mundo natural. Los sistemas de la Tierra son complejos y hasta pequeños cambios en el clima, la geología o las condiciones atmosféricas pueden producir resultados sorprendentes. En los últimos años, muchos americanos han comenzado a notar profundas divisiones creciendo a través del país.
Los desacuerdos políticos se han vuelto más agudos. Los debates que antes permanecían en los pasillos del gobierno ahora se extendían rápidamente a través de las redes sociales, los lugares de trabajo e incluso las reuniones familiares. Los vecinos que una vez compartían las mismas comunidades ahora a menudo se encuentran en lados opuestos de acalorados argumentos. Las protestas y manifestaciones se han vuelto más comunes en varias ciudades importantes. En algunos casos, las reuniones pacíficas se han convertido en enfrentamientos entre grupos opuestos, revelando cuán tensa se ha vuelto la atmósfera nacional. Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre el crimen, la incertidumbre económica y la seguridad pública han crecido en muchas regiones. Algunos residentes dicen que se sienten menos seguros de lo que se sentían hace solo unos años, mientras que otros se preocupan por la dirección a largo plazo del país. La confianza en las principales instituciones también ha disminuido. Las encuestas muestran que menos personas se sienten confiadas en el gobierno, los medios de comunicación y otros sistemas que alguna vez sirvieron como pilares estabilizadores de la sociedad. Lo que una vez parecía sólido ahora se siente incierto para muchos observadores. Los historiadores a menudo señalan que los periodos de división social no son inusuales en las grandes naciones. Cada país experimenta ciclos de desacuerdo, reforma y cambio político. Sin embargo, cuando estas tensiones aparecen al mismo tiempo que los eventos naturales inusuales, algunas personas comienzan a ver el momento de manera diferente. A lo largo de la historia, los tiempos de perturbación ambiental e inestabilidad social a menudo se han superpuesto. Los momentos en que la naturaleza se vuelve impredecible pueden colocar un estrés adicional en las sociedades ya divididas. Para algunos observadores, la situación actual plantea una pregunta importante. Si tanto la naturaleza como la sociedad muestran señales de tensión al mismo tiempo, ¿qué tipo de futuro puede estar por venir? En Washington, D.C., los eventos recientes han capturado la atención de un modo particular. En las primeras horas de la madrugada, la mayor parte de la capital estaba dormida, y nada sugería que en cuestión de minutos la ciudad entera estaría atrapada en una de las tormentas más extrañas que la gente podía recordar. Comenzó repentinamente. Un distante retumbar rodó por el cielo. No era inusual al principio, ya que a veces las tormentas de verano se movían por la región, pero luego el sonido se multiplicó. El trueno comenzó a resonar desde todas las direcciones a la vez, rebotando entre los edificios, extendiéndose por el National Mall, y luego comenzó a caer el granizo, no las pequeñas esferas que la gente a veces ve durante las tormentas. Grandes y duros pedazos de hielo golpearon el pavimento, los tejados, los monumentos, los automóviles estacionados a lo largo de las calles. En segundos, el sonido estaba en todas partes. El trueno no se detuvo, rodó una y otra vez, tan fuerte que varias personas describieron sentirlo vibrar a través del suelo. Por un momento, muchos simplemente se quedaron allí, atónitos. A un hombre que había estado caminando cerca del estanque reflectante, dijo más tarde que se quedó paralizado cuando el granizo comenzó a caer a su alrededor. Ni siquiera pensé en correr, dijo. Sucedió tan rápido, el trueno era tan fuerte que sentí que todo el cielo se estaba abriendo. Pero el momento más extraordinario llegó segundos después. Otro trueno desgarró el cielo, más fuerte que los demás, y luego un masivo rayo golpeó cerca del monumento a Washington. Los testigos lo describieron como mucho más grande que cualquier rayo normal. En lugar de desaparecer instantáneamente, el destello pareció extenderse hacia afuera desde el monumento, ramificándose a través de las nubes sobre la ciudad como una red de venas brillantes. Un guardia de seguridad que trabajaba cerca dijo que la luz era tan fuerte que brevemente pareció mediodía. No fue solo un destello rápido, explicó. El rayo se extendió por las nubes y el granizo parecía brillar mientras caía y toda la capital se iluminó. Algunos expertos sugirieron que el fenómeno podría haber sido el resultado de una descarga eléctrica extremadamente poderosa combinada con granizo denso y humedad en la atmósfera. Bajo ciertas condiciones, el rayo puede dispersarse a través de cristales de hielo y crear un efecto donde la luz se extiende por una gran porción del cielo. Sin embargo, incluso esas explicaciones dejaban preguntas. El brillo reportado por los testigos y la forma en que el rayo parecía expandirse por las nubes son detalles que los científicos aún están examinando.
Los momentos como este a menudo llevan a la gente a buscar un significado más profundo. Las escrituras describen las tormentas como momentos en que los cielos parecen abrirse hacia el suelo. No, esto es exactamente lo que describe el Salmo 29. La voz del Señor está sobre las aguas. El Dios de gloria truena. La voz del Señor lanza llamas de fuego. Para muchos de los testigos que esa noche observaron los eventos sobre Washington, las palabras del Salmo no sonaban como poesía distante, sino como descripción presente. La luna roja que apareció aquella misma noche sobre varias ciudades americanas también dejó una impresión duradera en quienes la vieron. Una luna de sangre ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la Tierra se posiciona directamente entre el Sol y la Luna. La luz del Sol que rodea los bordes de la Tierra se filtra a través de la atmósfera terrestre y se curva hacia la Luna. Esta luz, al pasar por la atmósfera, pierde las longitudes de onda más cortas del espectro azul y conserva las más largas del espectro rojo, lo que baña la Luna en un resplandor rojizo o anaranjado profundo. El profeta Joel escribió hace más de 2000 años: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Joel 2:31. Esas palabras, registradas en un tiempo en que nadie podía haber imaginado que millones de personas en todo el mundo verían simultáneamente imágenes de la misma luna roja, a través de sus dispositivos móviles, resonaron con una intensidad particular cuando las personas que noche revisaron sus teléfonos y vieron la imagen del satélite carmesí sobre el horizonte. Luego, poco después de la medianoche, el suelo comenzó a moverse. Las alertas de emergencia pronto confirmaron lo que la gente ya sospechaba: un terremoto importante había golpeado. Para las personas que habían presenciado las extrañas luces y la luna roja solo horas antes, la secuencia de eventos se sentía difícil de ignorar. Primero el cielo cambió, luego la tierra respondió, y en las horas quietas que siguieron al terremoto, mientras los equipos de emergencia se movían por calles oscurecidas y los residentes esperaban que el suelo dejara de temblar, un pensamiento inquietante continuó circulando entre quienes habían visto el cielo antes de que todo comenzara. A veces las señales aparecen sobre nosotros mucho antes de que el suelo bajo nuestros pies decida moverse. En el Parque Nacional de Yellowstone, los reportes de actividad inusual generaron preocupación adicional. Varios géiseres que normalmente hacen erupción en horarios predecibles habían estado comportándose de manera diferente. Algunos habían hecho erupción con más fuerza de lo esperado. Otros habían liberado repentinas ráfagas de vapor fuera de sus intervalos habituales. Los visitantes y observadores del parque también reportaron periodos de calor inusual en el suelo en ciertas áreas. Los respiraderos termales, que normalmente liberan columnas de vapor constantes, aparecieron más activos. Los científicos monitorean estos sistemas constantemente porque Yellowstone se asienta sobre uno de los mayores sistemas volcánicos de la Tierra, a menudo llamado la caldera de Yellowstone. La mayor parte del tiempo, estas características hidrotermales se comportan en ciclos que los científicos comprenden bien, pero cuando esos patrones cambian, aunque sea ligeramente, naturalmente atrae la atención. Al mismo tiempo, a cientos de millas de distancia a lo largo del río Mississippi, otra vista inusual comenzó a aparecer. Los pescadores y residentes de varias áreas reportaron ver grupos de peces muertos flotando a lo largo de secciones del río. Los funcionarios ambientales locales sugirieron que cambios repentinos en la temperatura del agua o los niveles de oxígeno podrían explicar el fenómeno. Sin embargo, el momento de los dos desarrollos, la actividad geotérmica inusual en Yellowstone y las muertes de peces a lo largo del Mississippi, rápidamente llamó la atención. Individualmente, cada evento tiene posibles explicaciones científicas. Aún así, ambos eventos comparten un tema común: involucran sistemas profundos dentro de la Tierra y el agua respondiendo a cambios que no siempre son inmediatamente visibles. Y momentos como este a menudo recuerdan a los lectores de la Biblia otro pasaje del Evangelio de Lucas. Habrá señales y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. En varias ciudades de los Estados Unidos, la mañana llegó de una manera que se sentía extrañamente diferente. Las calles que la noche anterior estaban despejadas de repente
quedaron cubiertas por una espesa capa de niebla. Vecindarios, carreteras y manzanas enteras parecían desaparecer dentro de una neblina gris que se movía lentamente entre edificios y árboles. Los conductores reportaron que la visibilidad cayó en minutos. Las personas que salían de sus casas dijeron que el aire se sentía más pesado de lo habitual, como si la atmósfera misma hubiera cambiado silenciosamente durante la noche. Los científicos explicaron que la niebla puede formarse cuando la humedad y la temperatura cambian en el aire. Sin embargo, para muchos testigos, la repentinidad de la escena la hacía sentir diferente del clima ordinario. Era el tipo de momento que hace que las personas se detengan y hagan preguntas más profundas, como si el mundo familiar hubiera sido reemplazado brevemente por uno menos conocido, menos predecible, menos seguro de lo que siempre habíamos asumido. A medida que la guerra sigue propagándose y los Estados Unidos se encuentran en el centro del desorden geopolítico, el mundo entero parece estar avanzando hacia un nuevo tipo de tensión. Los conflictos surgen en diferentes regiones. Los antiguos aliados están cambiando de bando, y el equilibrio de poder que antes parecía sólido ahora se siente inestable. Desde Europa del Este hasta el Medio Oriente, los líderes y planificadores militares observan de cerca cómo las rivalidades se calientan y se forjan nuevos acuerdos entre bastidores. La historia muestra que momentos como estos generalmente significan que se avecinan grandes cambios. Para muchos creyentes, hablar de conflictos crecientes evoca viejas advertencias de la Biblia, especialmente la frase sobre guerras y rumores de guerras. La mayoría de los teólogos dicen que esas líneas no estaban destinadas a asustar a las personas. En cambio, nos recuerdan que el caos y el conflicto siempre han sido parte de la historia humana. El mensaje real no es el pánico, es mantenerse alerta y aferrar la esperanza. Uno de los descubrimientos arqueológicos más debatidos en América es conocido como las piedras sagradas de Newark, encontradas en Ohio en el siglo XIX. Las piedras fueron descubiertas dentro de antiguas obras de tierra y parecían tener inscripciones que algunos investigadores dicen que se parecen mucho a letras hebreas antiguas, junto con símbolos religiosos. Desde el principio, el descubrimiento generó debate, porque podría implicar que culturas conectadas al antiguo Medio Oriente podrían haber llegado a América del Norte mucho antes de los exploradores que generalmente se mencionan en los libros de historia, dado que el hebreo está estrechamente ligado a algunos de los textos más antiguos de la Biblia y a la historia de Israel. La idea de que símbolos similares aparezcan en el Medio Oeste americano ha generado argumentos entre historiadores durante décadas. No todos están convencidos. Muchos académicos dicen que las piedras podrían haber sido malinterpretadas o malentendidas. El debate continúa hasta hoy, pero incluso con todos los argumentos, las piedras sagradas de Newark siguen siendo uno de los hallazgos más intrigantes vinculados a las antiguas obras de tierra de América. Lo que realmente capta la atención de las personas es el cuadro más amplio. En este momento, el Medio Oriente está de nuevo en el centro de los titulares globales con tensiones crecientes y alianzas cambiantes. Algunos observadores ven descubrimientos como estos no solo como artefactos aleatorios, sino como recordatorios de que las civilizaciones conectadas a las tierras bíblicas han estado vinculadas durante mucho tiempo a la historia del mundo en general. Mirando hacia adelante, la pregunta que más personas se hacen no es meramente científica ni geológica, es existencial. ¿Estamos preparados para lo que viene? No solo en términos de suministros de emergencia y planes de evacuación, aunque esas cosas también importan, sino en términos más profundos. ¿Estamos viviendo de maneras que reflejan lo que realmente creemos que importa? ¿Estamos invirtiendo tiempo y energía en las relaciones, los valores y la fe que permanecerán cuando todo lo demás sea sacudido? Porque en definitiva, si los eventos de estas semanas nos enseñan algo, es que la estabilidad que asumimos como dada puede ser más frágil de lo que creemos. Las ciudades que parecen permanentes pueden inundarse. Las carreteras que parecen sólidas pueden colapsar en sumideros. Los volcanes que han estado quietos durante 2 siglos pueden despertar sin aviso. Los cielos que parecen seguros y predecibles pueden tornarse de colores que nunca habíamos visto. Y el suelo mismo, que consideramos el fundamento de todo, puede temblar bajo nuestros pies. Esa fragilidad no es motivo de desesperación. Es una invitación a la sabiduría de construir nuestra vida sobre lo que no puede ser sacudido.
la sabiduría de priorizar las relaciones sobre las posesiones, el carácter sobre la reputación, la fe sobre la ilusión de control, la sabiduría de vivir cada día con la conciencia de que el tiempo es finito y que cada momento que se nos da es una oportunidad para hacer algo que valga la pena. Hay una práctica antigua en muchas tradiciones religiosas que los tiempos de agitación hacen especialmente relevante: el examen de conciencia. Es la práctica de detenerse periódicamente para revisar no solo lo que uno ha hecho, sino quién está siendo. No desde la perspectiva del juicio punitivo, sino desde la perspectiva de la conciencia compasiva. ¿Estoy viviendo de maneras que reflejan lo que realmente valoro? ¿Estoy siendo la persona que quiero ser? ¿Estoy construyendo el tipo de vida que, cuando llegue al final, sienta que fue bien vivida? Estas preguntas pueden sonar abstractas en tiempos de normalidad, pero cuando el mundo a tu alrededor se sacude, cuando lo que parecía permanente resulta ser frágil, cuando el horizonte del futuro se hace menos predecible, estas preguntas adquieren una urgencia concreta. Se vuelven menos filosóficas y más prácticas. ¿A quién debería llamar hoy que no he llamado en mucho tiempo? ¿Qué relación dañada necesita ser reparada antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué reconciliación he estado postergando que ya no puedo postergar? ¿Qué compromiso de fe he estado manteniendo a distancia que es hora de tomar en serio? Estas son las preguntas que los tiempos de volcanes, inundaciones y terremotos hacen urgentes. No porque el desastre sea un castigo que exige apresurarnos a cambiar para evitar más castigo, sino porque la experiencia de la fragilidad de las cosas temporales tiene el poder de recordarnos qué es lo que realmente importa. Y esa claridad, cuando llega, es un don que no todos los tiempos ofrecen con la misma intensidad. Los eventos que hemos descrito en este texto, desde los volcanes que erupcionaron simultáneamente en múltiples continentes hasta los incendios forestales que prepararon el terreno para los deslizamientos, desde los sumideros que se abrieron en calles aparentemente normales hasta los comportamientos inusuales de los animales, desde los cielos que cambiaron de color hasta los sonidos misteriosos que resonaron sin fuente visible, desde las inundaciones relámpago que transformaron ciudades en minutos hasta los terremotos que siguieron a las señales en el cielo, todos ellos forman parte de un cuadro que ninguna sola perspectiva puede capturar completamente. La perspectiva científica nos dice qué ocurrió y por qué desde el punto de vista de los procesos físicos. La perspectiva histórica nos ayuda a entender cómo estos eventos se comparan con otros periodos de perturbación que la humanidad ha atravesado. La perspectiva social nos muestra cómo responden las comunidades y qué determina su resiliencia o su fractura. Y la perspectiva de la fe nos invita a considerar si estos eventos pueden estar señalando algo más que la suma de sus causas físicas, algo sobre el momento en que vivimos en la historia y sobre lo que se requiere de nosotros como respuesta. Ninguna de estas perspectivas por sí sola es suficiente. Necesitamos todas ellas para aproximarnos a una comprensión que haga justicia a la complejidad de lo que estamos experimentando. Y necesitamos la humildad de reconocer que incluso con todas ellas, nuestro entendimiento siempre será parcial. Siempre habrá dimensiones que se escapan. Siempre habrá preguntas que no tienen respuesta sencilla. Pero esa humildad epistémica no tiene por qué ser paralizante. Puede ser liberadora, porque si reconocemos que no lo sabemos todo, también reconocemos que nuestra ignorancia no es el obstáculo principal. El obstáculo principal es la indiferencia, la incapacidad o la negativa a tomar en serio las señales que el mundo nos está dando. Y frente a ese obstáculo, la respuesta apropiada no es esperar a tener más certeza, sino actuar con la seriedad que el momento exige, con la información que tenemos, con la fe que hemos recibido y con el amor que somos capaces de dar. Esa es, en última instancia, la respuesta que estos tiempos requieren, no la respuesta del experto que lo sabe todo, ni la del indiferente que no sabe nada, sino la del ser humano consciente de su propia limitación, es dispuesto a escuchar tanto a la ciencia como a la fe, comprometido con amar a sus semejantes en la práctica y no solo en las palabras, y fundamentado en algo lo suficientemente sólido como para no ser sacudido cuando el mundo que lo rodea, como ha ocurrido en estas semanas extraordinarias, decida sacudirse con toda su fuerza. Todo lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo parece ocurrir de golpe, uno después de otro, sin pausa. Y eso debería llevarnos a preguntarnos en serio si estamos suficientemente preparados, no solo en el sentido material,
sino en el sentido espiritual y relacional más profundo. ¿Tenemos las amistades y comunidades que nos sostendrán cuando los tiempos se pongan más difíciles? ¿Tenemos la fe que nos dará paz cuando el futuro sea incierto? ¿Tenemos la claridad de valores que nos permitirá tomar buenas decisiones cuando la presión sea máxima? Estas preguntas no tienen respuesta fácil, pero son las preguntas que más importa responder. Y el mejor momento para comenzar a responderlas no es mañana, es ahora, mientras todavía hay tiempo para construir lo que necesitaremos cuando llegue el momento de mayor prueba. Porque la historia nos enseña que las personas y comunidades que atraviesan los tiempos de mayor agitación con mayor integridad son aquellas que se prepararon antes de que la crisis llegara, no solo con recursos materiales, sino con relaciones sólidas, valores claros y una fe que había sido probada en las dificultades más pequeñas del día a día. Esa preparación no requiere saber exactamente qué eventos vendrán ni cuándo, o requiere simplemente la sabiduría de construir hoy la vida que queremos tener cuando llegue la prueba más grande. Y esa sabiduría, que ha sido el núcleo de la enseñanza bíblica desde el principio, nunca ha sido más relevante que en este momento extraordinario de la historia. Cada día que pasa es una oportunidad. Cada evento que nos recuerda nuestra fragilidad es también una invitación a crecer en fortaleza interior. Y cada vez que levantamos la vista en lugar de hundir la cabeza, estamos eligiendo la respuesta que estos tiempos requieren. Las Escrituras hablan repetidamente de esta clase de sabiduría como la respuesta apropiada a los tiempos de agitación. En el libro de Hebreos, después de describir cómo Dios sacudirá no solo la tierra, sino también el cielo, el autor concluye con una invitación. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. La respuesta a un mundo que se sacude no es el miedo, sino la gratitud, no el pánico, sino el servicio, no la desesperación, sino la reverencia ante el único que permanece inmovible cuando todo lo demás cambia. Y así, mientras continuamos observando lo que se desarrolla en el mundo natural y en la sociedad humana, la invitación más importante no es la de predecir fechas ni calcular señales. Es la de vivir con la seriedad y la esperanza de quien sabe que el tiempo es real, el regreso de Jesús es seguro, y cada día que pasa es una oportunidad más para acercarse a Dios, cuidar de los demás y ser parte de la respuesta de amor y gracia que el mundo desesperadamente necesita. Los volcanes que erupcionaron esta semana cerca de Alaska, Europa y el sureste asiático no son la última palabra de la historia. Las inundaciones que devastaron comunidades en Texas, Missouri, Kentucky y California no definen el destino de esas comunidades. Los sumideros que se abrieron en carreteras y vecindarios no son el final del camino. Son, en el mejor de los casos, recordatorios urgentes de que el tiempo pasa, que nada en este mundo es permanente y que hay preguntas más importantes que las del clima y la geología que cada uno de nosotros necesita responder. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿En qué estoy fundamentando mi vida? ¿Estoy listo para lo que venga, no solo con provisiones, sino con paz? Esas son las preguntas que los tiempos extraordinarios hacen posibles. Y si estas semanas de eventos inusuales nos han llevado a hacérnoslas con más seriedad que antes, entonces habrán servido a un propósito que ningún informe meteorológico ni ningún análisis sísmico puede cuantificar: el de despertar corazones que estaban dormidos a la realidad de que vivimos en un tiempo de significado eterno, y que la forma en que respondemos a ese tiempo importará para siempre.